están en casita, pues tómense un chocolatito a nuestra salud. ¿Verdad? Vamos a ir a la palabra el día de hoy. Gracias a Dios porque podemos reunirnos, que podemos seguir edificándonos, creciendo, leyendo de la palabra. Siempre es importante la escritura, siempre es necesaria, porque es una línea que el Señor nos ha dejado para poder confiar en los caminos del Señor. Los caminos del Señor, hermanos, no son como los caminos de la vida. Son diferentes, definitivamente, gracias a Dios. Y mire, se parece chiste, pero es así. Hoy vamos a leer acerca de la palabra, una situación que espero que nos ayude mucho a todos, y que todos quienes están conectados, no sé si alguien le ha mandado saludos, Luis y Yeyo y mi mamá. Así que tenemos Monterrey, Tlaxcala y San Luis Potosí. Yo siempre, no sé por qué quiero decir Zacatecas, siempre que hablo de Yeyo pienso en Zacatecas, no sé por qué. Mimi, bendiciones, gracias por conectarse. Ya saben que tienen que hacer, ayudarnos a compartir y compartir también la dirección de este lugar. Muy bien, hermano, vamos a ir a la palabra. Quiero pedirte por favor que busques Gálatas capítulo 3. Perdón, es Gálatas capítulo 5. Y vamos a ir con eso. Espero que el frío no nos entuma mucho y podamos estar atentos. Este diciembre fue un tanto frío, pero además hubo mucha, no sé en otros lados, pero aquí hubo mucho contagio. Algunos hermanos todavía están pasando por alguna asunto de contagio. Algunos ya salieron y algunos apenas van entrando, pero bendito el Señor, que el Señor nos cuida siempre. Bien, Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: vosotros pues, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. ¿Cómo dice la iglesia? No dice nada. Amén, ¿no? Se quedaron como impactados por esta palabra, ¿no? Dijeron: a ver, Pablo, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué quieres decir? Esta palabra, lo último, está un tanto, nos hace pensar y nos hace buscar leerlo otra vez y ponerle atención. Porque dice, verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que no se destruyan. En general, hermanos, la carta de los Gálatas es una carta que está escrita por el apóstol Pablo con asuntos específicos. Y una de las cosas que Pablo está tratando en esta carta en general es el hecho de que la iglesia necesita crecer en madurez. La iglesia necesita avanzar en madurez. ¿Sí? La carta a los Gálatas es una carta desde el principio, nos está hablando de temas tan importantes y en medio de eso llega al asunto de la libertad. ¿Sí? Y nos explica cómo se usa y de qué se trata la libertad en el Señor. ¿Vale?
Entonces, la libertad para nosotros, hermanos, es un asunto y un tema como cristianos que constantemente estamos usándolo, estamos recordándolo, estamos orando, estamos pidiendo al Señor, etcétera, etcétera. Pero la libertad es algo que está constantemente entre nosotros en nuestros temas y en nuestros asuntos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero comenzar el día de hoy haciéndonos una pregunta. ¿Cómo yo puedo saber que estoy viviendo y que estoy caminando en el reino de Dios? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Ya estaré? ¿Todavía no? ¿Cómo sé que estoy? ¿Cómo sé que me falta? ¿O qué me falta? ¿O me falta algo? ¿O no me falta algo? ¿Estoy o no estoy? ¿Alguna vez alguien se ha hecho alguna pregunta más o menos en este sentido? ¿Alguien ha visto su vida y ha pensado, bueno, Señor, a ver, según lo que entiendo, por fe, pero sí, pero hay ciertas cuestiones que yo todavía necesito aclararme, ¿no? Porque quiero estar 100% seguro que estoy caminando en el reino de Dios, que estoy viviendo dentro del reino de Dios y que estoy operando dentro del reino de Dios. Y hoy vamos a hablar de una de las señales más evidentes, y a través de esta señal tú podrás darte cuenta y decir, ok, creo que en eso andamos, ¿sí? Una de las señales más evidentes, hermanos, precisamente es que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de la parte práctica del Señor ejerciendo gobierno. Siempre que hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios, ¿cierto? Entonces, una de las principales señales más evidentes, escuche, es que el Señor está trayendo gobierno, está operando gobierno en mi vida. ¿Y cómo sé que el Señor sí está operando su gobierno? También eso se puede ver. La señal es esta y la evidencia es esta, hermano. Cada vez que el Señor opera en su reino, en ti y en mí, en nosotros, por naturaleza, se da renuncia. La respuesta y la evidencia de que la voluntad de Dios opera en tu vida es que en tu vida hay renuncias. ¿Renuncias a qué? ¿O de qué tipo de renuncias? Y aquí es donde necesitamos ir entendiendo algo, porque la religiosidad por muchos años nos metió una idea en nuestro pensamiento del deber, como siempre lo venimos remarcando, y ese deber parece que nosotros estamos acostumbrados a decir o a pensar que debo renunciar a algunas cosas. Pero la renuncia a algunas cosas, hermano, no tiene que ver con algo que tengas que hacer, sino tiene que ver con la respuesta natural de el dominio y el reino y el gobierno de Dios en la vida nuestra. ¿Hasta aquí me voy explicando? ¿Sí? No es que tú digas, bueno, tengo que renunciar a esto, tengo que renunciar al otro, y entonces te encuentres en una lucha de voluntad queriendo renunciar a las cosas. ¿Sabes por qué? Porque como ese no es el plan del evangelio, tú y yo nos podemos tardar mucho tiempo, tal vez años de nuestra vida, queriendo renunciar a cosas, o tal vez pensando que ya las renunciamos, pero tarde o temprano vuelven a estar allí. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? Pero si esto ya no estaba, ¿sí? Yo ya controlaba mi carácter, tal vez mi manera de contestar, tal vez debilidad con algunas cosas, tal vez un asunto de orden, de lo que tú quieras, donde el gobierno de Dios se manifiesta. Pero lo que estamos hablando y lo que estamos entendiendo es que toda renuncia que venga a nuestra vida
está ligada completamente a la operación del reino y de la voluntad y el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Sale? De esa manera, entonces, hermanos, la renuncia no es forzada. Renunciar a cosas y dejar cosas no tiene que ser forzado. Más bien es es un repudio natural a todo lo que sé y entiendo que no corresponde al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú te vas enamorando más de Dios, te vas enamorando más de sus propósitos, te vas enamorando más del reino. Tú y yo vamos correspondiendo al amor de Dios. Nuestro espíritu es más sensible a recibir y a percibir el amor de Dios. Ese amor de Dios me va inundando. No solamente escucho que Dios me ama, sino que comienzo a conocer en persona viva, el amor de Dios vivo para mi vida. Y ese amor de Dios que me va inundando, que me va inundando, que me va inundando, hermano, por naturaleza comienza a ser un repudio a las cosas que son contrarias al reino de Dios. Aunque te voy a decir un secreto: hay cosas que no son del reino de Dios, pero que se disfrazan del reino de Dios. ¿Me explico? No me explico. Okay. Voy a intentar explicarme. La estrategia de Dios para nuestros corazones no es mandarnos deberes. No, esa no es la estrategia del Señor. La estrategia del Señor es amarnos. ¿A cuántos les pasó cuando recién conocían del evangelio que les decían: Cristo te ama, Dios te ama? Y tú escuchabas eso y decías: pues está bien, qué bueno, Dios es bueno. Pero no siempre desde el momento que te lo dijeron tú lo percibiste en tu espíritu, ¿cierto? No es cierto. Sí, no es automático. Tú vas diciendo: ok, entonces yo quiero recibir el amor. Y en la medida que nosotros vamos abriendo nuestro corazón al Señor, ese amor comienza a ser algo real. Y nuestro espíritu, que se despierta al amor de Dios, que reacciona al amor de Dios, comienza a percibir el amor de Dios. Y el amor de Dios comienza entonces a inundarte, a traer una transformación en tu vida. Pero te lo quiero explicar como algo natural. Cuando nosotros vamos siendo sensibles, humildes, receptivos al amor de Dios, en esa misma medida nosotros vamos respondiendo naturalmente y repudiando lo que no es y lo que no corresponde ni pertenece al amor de Dios. ¿Me voy explicando hasta ahí? Ok. Pero aquí está un asunto que quiero que estemos conscientes en todo momento, hermanos. Ese reino de Cristo que está operando en nosotros, que está operando en la iglesia, que está operando en las familias y en los corazones, déjame explicártelo así. A mí me gusta mucho el fútbol y le voy al equipo más importante y más polémico, pero hermoso del fútbol. Mira, todo el mundo sabe que cuando uno ve un partido de fútbol, uno dice: ¿contra quién juegan? No, pues no quiero, contra Irapuato voy a decir, porque ya no, ese ya no está, ¿no? Para que nadie se ofenda. Dice uno: papita, no pasa nada. Pero uno no pregunta dónde juegan. ¿Por qué? Voy a confesar algo. Como americanistas, hay estadios a los que no queremos ir. Decimos: contra el Toluca y en el Nemesio 10. Hermanos, ahí es, bueno, el infierno le llaman ahí. ¿Sí? Quiero ponerles este ejemplo.
Porque es llegar a un estadio que deportivamente pesa mucho, ¿vale? Es decir, su porra son aficionados, hermanos. Hace un friazo, pero un friazo en Toluca. No, frío, de verdad. No, hace un friazo, hermanos. Y la porra, la perra brava se llama ya. Y cuando meten un gol, la perra brava, se quitan las camisas, se quitan las playeras y tú ves así rojo el estadio y unos encuerados ahí. Porque son los de esa porra. O sea, son súper apasionados, es muy fuerte ese estadio, ¿no? Ir ahí es como es muy imponente, muy imponente. Pero uno piensa, pero después nos vemos en nuestro estadio, ¿no? A la vuelta nos vemos en nuestro estadio. Eso piensa uno. Pero ¿qué cree? Que también viene la perra brava. No. El tema es este. Usted como hijo de Dios solo juega de visitante. Y uno dice, allá los vemos porque en nuestro terreno, ahí las cosas van a cambiar porque allá tenemos a la Monumental y tenemos ¿verdad? Y tenemos a muchas porras fuertes que se va a poner bueno, porque es nuestra casa, es nuestro estadio, y en nuestro estadio agarramos fuerza, agarramos valor, y en nuestro estadio somos más poderosos. Bueno, hermano, usted no tiene estadio aquí en la tierra. Usted no juega de local. Usted y yo no jugamos de locales en esta tierra. ¿Ya vio? No jugamos de locales. ¿Me estoy explicando? Todo lo que usted pasa, ay, Señor esto, Señor aquello, Señor ¿por qué? Señor ¿por qué lo otro? Bueno, tienes que saber que tu localidad está en los cielos. Amén. Tu localidad está en los cielos. Pero tú siempre jugarás de visitante. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, mientras estemos en esta tierra, hermanos, estaremos, permítame poner este ejemplo y poner esta ilustración, siempre estaremos jugando en estadios que no son nuestro estadio. Así que no tendremos las mejores porras, no tendremos las mejores condiciones, no tendremos el mejor apoyo. El apoyo no viene de este estadio. ¿Me explico? Hebreos 11 dice que están en las gradas algunos que ya partieron con el Señor, héroes de la fe, ¿verdad? Y que te están echando porras. Pero ¿sabes qué? Como es del Espíritu, necesitamos percibir que ellos están arriba echando porras. Pero aquí lo único que vas a recibir, y te voy a explicar por qué pesa tanto jugar de visitante. Porque en cuanto te llega el balón, nadie te va a aplaudir, nadie te va a echar nadie te va a animar. Al contrario, en cuanto llega el balón a ti, todos te van a abuchear, si te acercas a las bandas, te van a aventar líquidos extraños, botellas, encendedores, lo que se pueda, pero te van a intentar desconcentrar, desanimar, desmotivar, desenfocarte, para que te caigas, te tropieces, pierdas la jugada y pierdas el partido. ¿Me estoy explicando? Ok, es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero quiero explicártelo como es. ¿Sale? Ahora, hay algo que tienes que saber. El partido ya está ganado. ¿Sí? Es un trámite. Pero estás en el campo, estás corriendo y te llega el balón a tus pies.
y te llega el balón, y cuando te llega el balón tú necesitas estar enfocado en el juego, en el partido, pero no poner tanta atención. Mire, hay jugadores que, ¿cuántos conocieron a Ronaldinho? ¿No? Ese era un fenómeno. Sí, sí, bueno, lo vieron jugar, ¿no? ¿Les tocó verlo jugar? Sí, lo vieron jugar, pero era de esas personas que entre más la lucharan, él sacaba más magia. Bueno, tenemos uno en México, por cierto, también de las gloriosas, ¿verdad? San Cuauhtémoc, ¿no? También era algo así. A él hubo un partido en Honduras muy fuerte de la selección mexicana donde lo habían amenazado y dijeron que le iban a hacer cosas malas, y a él le gustaba ir y reírse y hacer y pelearse, y se ponía con los árbitros, con todo el mundo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero ¿a qué voy, hermanos? Que si nosotros ponemos este ejemplo en la vida cristiana, tú siempre debes saber que hay cosas que no vas a tener en ventaja, porque estás jugando siempre en un territorio y en un campo que no es tu campo, en un estadio que no es tu estadio, y siempre habrá esa adversidad para ti. Por naturaleza, la vida cristiana tiene adversidad, porque se juega en un terreno, no solo, hermano, no solo que no es nuestro amigo, sino que es nuestro, ni siquiera contrincante, es realmente enemigo. Estamos en terreno enemigo, llevando a cabo esta vida del reino de Dios. Por lo tanto, todas las cosas o muchas cosas son contrarias al reino de Dios. ¿Me explico? Ahora, una estrategia que tiene el mundo es esta. ¿Y si les hacemos creer que somos sus amigos? ¿Y si les hacemos creer que lo que hacen les ayuda a su propósito? Y entonces, estratégicamente, el reino de este mundo de pronto nos quiere hacer pensar que estamos en cosas, haciendo cosas, y que cosas que el mundo tiene parece que no son tan graves para el reino nuestro. Y eso necesitamos considerarlo, hermanos. Por eso es necesario que tú y yo, como te lo he dicho y te lo vengo recalcando, nosotros nos empapemos del reino, del conocimiento del reino de Cristo, y vayamos descubriendo más y más y más, y adentrándonos más y más y más al conocimiento del reino de Cristo. Porque en la medida que yo me empapo y me hago experto, voy a decirlo así, en las cosas del reino de Dios, también a la vez voy descubriendo las cosas que son de este mundo y que no pertenecen al reino de Dios. Ahora, hay un error que generalmente cometemos los cristianos, que hay cosas de este reino que nosotros vemos inocentes, que nosotros no le vemos el problema. ¿Y sabe cómo nos protegemos? A ver si alguien ha oído algo así. Oiga, hermano, ¿esto es bueno o es malo? Porque los niños desde pequeños preguntan si es bueno o es malo algo. Y uno está acostumbrado a preguntar, ¿esto será bueno o será malo? Pues, quién sabe, no creo que sea malo. Porque a nuestro pensamiento, el ponerle un título de bueno o malo, eso ya califica algo. ¿Y sabe qué? Le digo algo.
el ver algo como bueno, como malo es demasiado relativo. Ándale, como se puede permitir o no se puede permitir. Por eso pregunto, ¿verdad? Sí, por eso le pregunto al pastor. Porque si él me dice que no es malo, bueno, no pasa nada. Pero déjeme decirle algo. El tener una idea y el manejar un lenguaje de bueno o malo es muy de primaria, mi hermano. No es más, ni de primaria, de preescolar. Es muy bajito. Porque cuando tú comienzas a empaparte del reino de Dios y a conocer el reino de Dios, más y más y más y más, y a buscar en la palabra el reino de Dios, no solamente estás yendo a algo es bueno, algo es malo, no, estás viendo aporta al reino lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, lo que estoy planeando, la manera de hacer, la manera de pensar, está aportando al reino de Dios o no aporta al reino de Dios, o está, fíjese bien, o está estorbando al reino de Dios. Haz de cuenta que alguien llega a un lugar y no lo dejaron entrar, pero alguien llega a un lugar con una mala intención, a lo mejor de poner un artefacto explosivo en un lugar, pero no lo dejan entrar. Pero esa persona astutamente piensa: ¿cómo le haré para que, si yo no puedo entrar a dejar este artefacto explosivo, cómo puedo hacer para que alguien lo lleve por mí? Entonces platica con algunos afuera y les convence y les dice: mira, te encargo que lleves esto y lo dejes en tal lugar porque alguien lo va a recoger allá. ¿Alguien ha visto estas series que son muy impactantes? Aeropuerto se llama. ¿Nadie ha visto una serie de aeropuerto? Alerta Aeropuertos en A&E. ¿Sí? A mí me gusta ver de esos programas. Y es bien fuerte, como haga de cuenta un aeropuerto en Bogotá, que es una de las ciudades que cuidan mucho más ese tipo de cosas que pasan de un país a otro, que son ilegales. ¿Sí? Pero de pronto una señora, una viejecita con su bastoncito, lleva sus maletitas y detectan algo por ahí los agentes que no está correcto y a ver, traiga sus maletas, comienzan a revisar las maletas y resulta que en las maletas, pues en el cuerpo de las maletas tiene doble fondo y allí viene alguna sustancia ilícita. Y le dicen a la señora: está usted detenida porque esto es un delito, y etcétera, etcétera. Y la viejita dice: pero yo, ¿por qué? Esta maleta es suya. Bueno, no, me la encargaron. Me la encargaron que yo la llevara. Y la viejita llorando. Y los señores: lo siento, pero si quiere hacer una llamada, haga una llamada. Le llama a su supuesto sobrino que le dio la maleta y el sobrino jamás le contestó. Es que de un sobrino me dio la maleta para que yo la llevara. ¿Me estoy explicando? Y la pobrecita señora no tiene más que hacer, pero fue tomada en un delito. No van a ir a buscar al sobrino. Bueno, a lo mejor sí van después, pero lo primero es ella, porque ella estaba haciendo eso. Bueno, te digo una cosa: el diablo sabe que no puede entrar al reino de Dios, pero busca a quien encargarle cosas que meta. Bueno, él sabe que no puede entrar, no tiene acceso, pero busca a quien meta envidia por ahí, pero busca a quien meta chisme, pero busca a quien meta rencor, pero busca a quien, si no puedo entrar yo, dice, pues que entre lo que traigo, que entre el paquete, ¿verdad? Y entonces ese tipo de situaciones, y
Y cuando tú ves un programa como esos dices, ay, pobre señora, ¿cuántos años tiene, señora? Tengo 67. 30 años de prisión. ¿Dónde? Su vida completamente acabada, ¿no? ¿Qué va a hacer la pobre señora? ¿Será necesario entonces que nosotros aprendamos acerca del reino de Dios, hermanos? Y estemos conociendo cada vez más y más y más y más del reino. No para saber si algo es bueno o es malo. No, usted ya no pregunte eso. Usted dele un pasito más para arriba. Su entendimiento ya no es limitado a bueno o malo. Su entendimiento de las cosas del Señor es: esto aporta o no aporta, esto quién me lo dio, esto de dónde, por qué traigo yo esto conmigo, quién me lo dio. ¿Me lo dio el Señor? ¿Me lo dio el Señor Jesús? ¿Me lo dio el Espíritu Santo? ¿O me lo dio un sobrino sospechoso que me dijo, ay, te encargo que te lleves esto para allá y allá se lo entregas a otro? ¿Quién me lo dio? ¿Por qué traigo yo esto acá? ¿Por qué pienso de esta forma? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde yo lo saqué? Eso es algo constante, constantemente para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué traes en el equipaje? ¿Con qué equipaje estamos caminando el camino del reino de Dios? Mande. ¿Cuál es esa, Adri? A ver. ¿Prediqué algo así? ¿Así? Ah, bueno, háganlo. Ya tiene tiempo, ¿verdad? Sí, ya tiene rato. Yo creo que sí. Yo creo que fue antes del accidente porque no, sí es cierto, es eso, hermano. Es eso, realmente. ¿Con qué equipaje estás caminando el reino de Dios? Eso es necesario que nosotros nos lo preguntemos. Número uno, determinado a caminar en el reino. Número dos, entendido a caminar en el reino. Caminar con entendimiento, hermanos. Y caminar con conocimiento del reino de Dios. ¿Por qué es eso? Mire, si estamos jugando siempre en un estadio que no es el nuestro y siempre estamos de visitantes, ¿qué necesitamos? Que póngase en el lugar del director técnico, el entrenador. Exactamente, mi hermana Dali. Hacer las tácticas. Vamos a ir a un lugar, vamos a ir con un equipo muy fuerte, a un estadio muy fuerte. Entonces necesitamos llevar táctica, estrategia. Necesitamos movernos línea de 4, línea de 5, línea de 6 o línea de 7, ¿va? Conocer cómo juega el otro, que allí el Señor sí nos da ventaja, porque dice: ustedes no desconocen, ustedes no ignoran el juego del enemigo. ¿Sí me explico? Y entonces necesitamos la estrategia. Necesitamos saber cómo movernos en este lugar. Y necesitamos cuidar el balón. Y necesitamos cuidar, hermanos, el compañerismo. Y necesitamos cuidar la comunión. Y necesitamos cuidar algo que el apóstol Pablo enseña y dice: que algunos, siempre hay quienes intentaron meterse a la iglesia para robar algo. ¿Sabe qué es? La libertad. Ahí lo dice en esa misma. La libertad. Y vamos a hablar de eso un poquito. Hermano, cuando usted y yo entró al reino de Dios, cuando entramos al reino de Dios,
Una de las cosas más importantes que recibimos y uno de los regalos más importantes y poderosos que recibimos es precisamente la libertad de Cristo Jesús. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero esta libertad, hermanos, también es necesaria entenderla con claramente, porque yo necesito saber para qué me dio el Señor la libertad. Porque la libertad es eso, una estrategia. Es una estrategia. Y el entender correctamente cómo la uso, para qué me sirve, entonces le puedo dar el uso correcto a la libertad. La libertad no es solamente como un uniforme que se quita y que se pone, no, sino es como la pasión, vamos a decir así, que nos lleva a caminar en el Señor. Y digo que hay que entenderlo y que hay que cuidarlo, hermanos, con mucho cuidado, porque ¿cuántos se han dado cuenta que al diablo le interesa tropezar tu libertad? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sabe por qué le interesa? Para empezar, intenta torcerlo, intenta copiarlo, intenta desvirtuarlo, intenta, hermanos, todo ese tipo de cosas que no permitan que tu libertad opere correctamente, porque él sabe que la libertad es una estrategia muy importante y que con ese es la estrategia más importante, hermanos, para ganar como visitantes, para ganarle en su propio estadio, con su propia gente, con su propia porra, en su propio campo. La estrategia es la libertad. Si tú y yo nos mantenemos en la libertad del Señor, esa es la manera en la que nosotros podemos agarrar y tomar la victoria que el Señor ya nos dio. Tener clara la libertad, hermanos. Por eso vamos a ir a Gálatas, que ya habíamos leído, capítulo 3. Perdón, Gálatas 5, 13. La libertad de Cristo, hermano, es aquello que cuando tú la comprendes, cuando tú la recibes, hermano, tú no vas a tener ninguna clase de límites. Número uno, en tu comunión con el Señor. Y eso ya es poderoso. Y número dos, en tu funcionamiento en el reino de Cristo. Tú eres imparable. La libertad te convierte en alguien imparable. La libertad te convierte en Ronaldinho, para que me explique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a él no le importa si están las porras en contra de él, si está en el peor estadio. Es más, eso le anima y le motiva más. Ese no es alguien que se haga chiquito y que diga: ay, me están gritando, me están diciendo de cosas bien feas. No, al contrario, él va a ir y va a meterles un gol y va a pararse frente a la porra y va a celebrarles en frente de la porra. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque llegó a un nivel diferente. Esa clase de jugadores, hermanos, no solo son buenos jugadores, son jugadores en otro nivel. Haga de cuenta que la libertad se convierte en algo así. Tú eres capaz de jugar en otro estadio, eres capaz de jugar siempre como visitante, pero aún así hacer todo lo que Dios te enseñó a hacer. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:13. Dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Pablo lo que está diciendo es:
Para esto te quiere el Señor. Señor, ¿para qué me quiere? A esto fuiste llamado. Ese es tu llamado. Ahora que vamos a empezar a hablar de llamados y de funciones, tu llamado, hermano, el llamado de toda la iglesia, de toda persona que crea en Cristo, el llamado principal es: fuiste llamado, número uno, a libertad. Oh, ok, así que cuando yo vengo de la vida de opresión del mundo y vengo a la vida en Cristo, acá ya soy libre. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Solamente, dice Pablo, solamente que no uses esa libertad que el Señor te dio como ocasión para la carne. A ver, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Acaso eso que yo recibí del Señor, tan grande como es el mayor de los regalos de libertad, acaso yo lo puedo ocupar carnalmente? ¿O cómo es posible que eso sea ocupado carnalmente? No lo ocupes como ocasión para la carne. Ok, pero el secreto, tienes razón, todo lo que me dices, pero el secreto está en la palabra ocasión. Porque dice: no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué es algo ocasional? ¿O qué es una ocasión? Alguien explíqueme brevemente cómo entiende esa palabra, ocasión para la carne. Algo que ocurrió, algo que tú no esperabas, algo que tú no planeaste, pero que se dio, vamos a ponerlo así, en esas palabras. Se dio. Ay, es que yo no lo pensé, yo estaba pensando en Dios, yo estaba pensando en las cosas de Dios, pero no me di cuenta cuando vi, ya estábamos discutiendo. Ajá. Exacto. Fíjate lo que está diciendo Pablo acá, tomando este ejemplo. Lo que Pablo está diciendo es como algo ocurrió de pronto que yo no lo planeé o yo no me di cuenta, pero aún eso, hermano, el no planearlo, el no tener, el no quererlo, tal vez, eso puede ser parte y resultado de un descuido. Porque en la libertad, y eso quiero enfatizar aquí, en la libertad, una ocasión, te lo pongo de esta manera, una ocasión es, en el ejemplo que te decía, es que la maleta no es mía. Es que alguien me encargó la maleta. Sí, pero en esta maleta hay cosas ilícitas, pero no es mía, pero tú la traes. ¿Me estoy explicando? Pero tú la llevas, tú la estás transportando. Es parte de tu equipaje. Pero es que no son mis cosas. Pero
la ocasión para la carne es algo que tal vez tú no lo, tú no lo planeaste, tú no lo organizaste, tú no, tal vez ni siquiera lo sabías. Ahora, ¿esto cómo opera en el reino de Dios y en nuestra vida cristiana? ¿Cómo puedes estar seguro, mi hermano, que tú no estás caminando en el reino de Dios llevando algo que no corresponde al reino de Dios? ¿Cómo puedes saber que todos tus pensamientos están correctos y afinados al reino de Dios? Que todos tus hábitos están relacionados al reino de Dios. Que todas tus ideas están correctas al reino de Dios. Que todas tus palabras, que toda tu forma de proceder y de caminar están correctas al reino de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es: no lo uses como ocasión, ni siquiera algo ocasional, ni siquiera algo que no planeaste. Debemos estar mucho más avivados para saber que nada de lo que nosotros estamos caminando conscientemente, y aún de lo que no somos conscientes, hacernos ricos en el entendimiento del reino de Dios, para ir por naturaleza desechando las cosas que no son del Señor. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Ahora sigo leyendo. Como ocasión para la carne. ¿A qué se refiere como ocasión para la carne? No lo usen como ocasión para la carne. La libertad puede convertirse en carnalidad. Lo excelso que tú recibiste del Señor puede convertirse en carnalidad. ¿Cómo puede convertirse algo tan maravilloso y tan glorioso en algo carnal? Si Dios te lo dio, el Señor te lo entregó como un tesoro importante. Bueno, el apóstol Pablo en la siguiente parte del párrafo va a explicar a qué se refiere cuando dice esto, o a qué se refiere cuando dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Este modelo, este es un llamado apostólico, este es un llamado de autoridad, este es un modelo, hermanos, que es del reino de Dios. Sírvanse por amor unos a otros. Ahora te voy a explicar algo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo estoy cargando algo que no corresponde al reino de Dios, caminando en el reino de Dios? Si algo, hermano, me impide servir por amor al otro, debo tener cuidado con eso. Si algo me está impidiendo el amor, si el amor en algún momento y en algún punto no está fluyendo con libertad hacia algo o hacia alguien, hermano, ahí debe haber una luz ámbar diciéndonos algo, que es lo contrario a lo que el Señor está diciendo. Aquí tenemos ya dos escenarios. Uno, la libertad del Señor, que el Señor ya nos dio para que nosotros podamos amarnos. Y la expresión de la libertad que el Señor te dio es amarte. Tienes libertad para amar a los demás. Y el escenario 2 es una persona que no tiene libertad para amar a los demás, aun cuando recibió libertad. Porque esa es una carta escrita a los cristianos, hermanos. Entonces resulta que cuando yo estoy en esa
en ese pensamiento de libertad, pues solamente me queda entender algo, que es que si yo no estoy amando libremente a los demás, hacerme una pregunta: ¿qué me estorba si ya me dio libertad el Señor? ¿Qué me estorba para amar a los demás? Si ya el Señor me dio la libertad, ¿qué me estorba? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Cómo le diste ocasión a la carne? Ajá. Ujú. ¿Para qué veo errores en los demás? ¿Por qué el ser humano busca errores en los demás? ¿Mande? Para justificarme a mí mismo. Entonces, ahí ya tiene la respuesta. Ahí entendimos de qué se trata. ¿Qué es aquello que aún recibiendo la libertad, no puedo yo darle completa libertad? ¿Qué es lo que me estorba? Aquí está, mire, vamos a verlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez para que le entendamos. Vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El que usa la ocasión para la carne no va a poder expresar el amor completamente unos a otros. Y el único estorbo que tenga, hermano, y el único estorbo que tiene es él mismo. Es ser él mismo. Porque lo que necesitamos preguntarnos es saber, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor nos dio libertad ¿de qué? Porque uno siempre dice, del pecado, de la muerte, del mundo, pero esas son cosas externas. Pero acuérdese de algo, la vieja naturaleza estaba en complicidad con todo eso, ¿sí? Así que la muerte y todos, el espíritu del mundo y el pecado y todo eso estaba en complicidad, era cómplice. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, mi hermano, es que de lo que el Señor quiere hacerte libre, número uno, es de ti. El primer enemigo que tú tienes eres tú. Es la vieja naturaleza, es la naturaleza caída que quiere levantarse y que quiere seguir opinando y que quiere seguir operando. Por eso Pablo no nos mira y no nos, en el evangelio el apóstol Pablo no nos coloca como personas que vamos caminando en el mundo y de pronto, alguien me puso el pie, alguien me puso una trampa, el diablo mentiroso me engañó, es que mi vecina, es que el compañero de trabajo, es que mi jefe, es que el maestro, es que el director, es que esto, es que el otro, es que aquello, y es que todo mundo tiene la culpa y todo mundo es responsable, pero yo no. No, el apóstol Pablo cambia eso. Y el apóstol Pablo dice: el Señor vino a hacerlos libres. ¿De quién? De ti. ¿Por qué? Porque yo necesito ser libre de mí mismo para poder entregarme a los demás, para poder amar a los demás. Nadie puede tener un amor como el del Señor, una entrega como el del Señor, un amor genuino y verdadero como el del Señor, si no primero renuncia a sí mismo. A sí mismo. ¿Me estoy explicando? Ese es el primer problema. Porque dice, sino que sírvanse unos a otros en amor. Ahora te hago una pregunta: ¿qué sería lo opuesto a servirnos unos a otros en amor? ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Destruirnos unos a otros? ¿Está bien? ¿Cómo sería eso? ¿Sabes cómo sería?
no se amen unos a otros, ámense cada quien. ¿Me explicó? Ámense ustedes. Ámense ustedes. Hoy el Señor te dio la libertad. Sí. ¿Para qué te la dio? Para mí es mi libertad. Y entonces comenzamos a defender nuestra libertad como algo que es tuyo. No, hermano, el Señor te dio la libertad, pero te dio la libertad de ti, para que siendo libre de ti y de amarte a ti mismo, puedas amar a los demás. Hermano, ¿por qué son la mayoría de peleas matrimoniales? ¿Qué queremos? ¿Qué peleamos en una discusión matrimonial? Y digo matrimonial porque es más o menos de lo que es como la característica que se da. ¿Qué queremos ganar? La razón, lo que yo creo que es así, ¿cierto o no? Es lo que queremos ganar. ¿Sabe dónde hay más problema en el matrimonio o en la comunión? Cuando la persona no quiere ser libre de sí mismo. No, porque yo creo que es así, porque yo siento que es así y defiendo que es así como yo digo, y voy a defenderlo hasta donde se pueda. Oye, pero para eso vas a tener que gritar, no importa, grito. Y vas a tener que discutir, no importa, discuto. Porque yo lo que necesito es que se me reconozca a mí. Por eso el Señor necesita y quiere hacernos libres, y nos ha hecho libres de nosotros mismos. En la medida que somos libres de nosotros mismos, podremos amar a los demás. ¿Y por qué digo libre de nosotros mismos? Porque nosotros mismos lo que queremos y lo que nuestra vieja naturaleza quiere es tener la razón siempre. ¿Cierto o no? Siempre va a querer tener la razón, hasta la última consecuencia, pero quiere tener la razón. Ese es lo contrario al reino de las tinieblas. Porque en el reino de las tinieblas, hermano, es yo y yo y yo y yo y yo. ¿Saben qué consiste usted el satanismo? ¿Sabe que existe el satanismo realmente? Pero sabe que el satanismo no siempre y no necesariamente se trata de hechizos y de embrujos y de cosas así. El satanismo, según los mismos que lo enseñan o que lo promueven, hermano, es algo tan básico y tan fácil para la vida humana. Es hacer un culto al yo, hacer un culto a ti mismo, exaltarte a ti mismo lo más que puedas. Por eso qué peligrosos, hermanos, esos mensajes que entran a las iglesias que te dicen: tú puedes, échale ganas, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Todo el potencial está en ti, solo necesitas explotarlo. Sueña y sueña grande y sueña alto. Ten propósitos altos y ponlos en Dios. Pero detrás de ese pensar, hermano, y detrás de esa idea, hay una carne levantada diciendo: sí, yo puedo. A mí nadie me va a decir lo contrario, porque soy la princesa de Dios, soy el príncipe de Dios, soy el hijo de Dios. Y si Dios todo lo puede, pues yo también todo lo puedo. Sí, pero en tu pensar, en tu idea, es un riesgo. Realmente, hermano, eso predica el satanismo. Culto a uno mismo. Yo tengo la razón, después yo, y al final yo.
Y esa persona jamás podrá ser libre de sí misma, libre del yo, para poder compartirse a los demás y para poder darse. Mire, y el ejemplo más importante es nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque Él, dice la Escritura, que Él se negó. Él dejó la gloria del Padre en los cielos, la dejó, se hizo hombre, se humilló y se hizo siervo en la tierra. Vino a ser hombre, y no solo hombre, sino siervo, y vino a morir como el peor de los hombres. Él se negó a sí mismo. Nunca reclamó nada para sí mismo. Y déjame decirte esto, hermano, esa es una de las tentaciones más latentes para el cristiano. El diablo lo sabe. Y el diablo es mentiroso, dice la palabra en Juan capítulo 10, dice que el diablo Juan capítulo 8, verso 44, dice que el diablo es mentiroso y es padre de la mentira y miente desde el principio. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el diablo? Aprovecha que la naturaleza del hombre es egoísta para ponerle esa trampa y sembrar esa mentira. Hay una mentira en la que el mundo se mueve actualmente, muy importante, muy grande, que es: tú eres lo más importante de todo. Lo que tú sientas, lo que tú pienses, defiéndelo, porque es lo más importante. Sí o no, hermano, las ideas actualmente en cuanto a la diversidad de género tienen que ver con cómo tú te sientes, ¿cierto? ¿Qué sientes? Y la iglesia pasa por eso. Por eso el diablo, conociendo, mire, yo casi no hablo del diablo, yo hoy estoy hablando mucho de eso, pero creo que es importante entenderlo ahora. Es importante porque necesitamos conocer cuáles son la manera en la que el mundo se mueve y cuál es la manera en que el Señor nos enseña a nosotros a hacerlo. ¿Estamos en esto? Romanos capítulo 6, verso 15, por favor. Capítulo 6. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Seguiremos pecando? Dice una pregunta. No puede ser, porque nos convertimos en esclavos del pecado. Y ahora va a poner una palabra importante aquí, verso 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Ahora, mire bien. Cuando nosotros venimos a Cristo, recibiste libertad. Amén. Es así. Recibiste libertad cuando tú viniste a Cristo. Pero la palabra nos está diciendo que esa libertad, hermanos, no se trató de decir, bueno, yo era esclavo del pecado, era esclavo del mundo, era esclavo de la muerte, ahora el Señor me hizo libre. Y entonces ahora yo determino qué hacer, yo pienso qué hacer, yo decido qué hacer. Eso es un entendimiento equivocado. Porque nunca el Señor nos hizo libres para entregarnos a nosotros la decisión de nuestra propia vida. Esa no fue.
¿Sabe por qué? Porque si el Señor te entregara a ti la decisión para tu vida, Él sabe que vas a volver a regarla igual que la primera vez. Vas a volver a caer en la misma esclavitud de donde el Señor te sacó. Así que la función del Señor no es liberarte del pecado para darte ahora la decisión a ti. No, de ninguna manera. Al contrario, ya no eres esclavo del pecado. Ahora, ¿qué pasó? Verso 18, léelo con toda claridad. Y libertados del pecado, viniste a hacer ¿qué? Déjame decirte que esa palabra siervos generalmente está en la Reina Valera. En griego es la palabra doulos. Y parece ser que quien escribió y quien hizo la traducción puso: ya no eres esclavo, ahora eres siervo. Un poquito para suavizar, que no se sienta tan agresivo, que no se sienta tan fuerte. Pero te digo una cosa, en el griego es la misma palabra doulos para esclavo, y la misma palabra que dice siervo es doulos también. Es decir, lo que debemos entender al leer la palabra es: liberados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. Eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia. ¿Cómo está eso? A ver, si yo ya soy libre en el Señor, ¿no? Sí, eres libre. Pero nunca el Señor te entregó a ti las riendas de tu vida. Ese sería un error que el Señor no va a cometer. Cuando Él le quitó las riendas al diablo de tu vida, Él se quedó con ellas. Señor, ¿no me vas a dar a mí? ¿No soy yo el que va a decidir ahora? Dice el Señor: no, si te doy a ti la oportunidad de decidir, la vas a regar otra vez. Por eso se llama reino de Dios, por eso se llama gobierno del Señor. Gobierno del Señor es que el Señor mantenga las riendas, el control. Alguien me dijo una vez: hermano, se oye bien feo decir que tiene las riendas de mi vida. Dije: ¿por qué se oye feo? Me dijo: porque me siento como si fuera un caballo o un burro. Bueno, pero así decimos siempre, ¿no? Las riendas es como el control o el volante, si le quieres decir, o como le quieras llamar. Pero el Señor se quedó con él. Es a lo que voy. Es lo mejor que pudo hacer el Señor, quedarse con él. No te lo entregó. No es que ahora dijo: se las quito al diablo, se las quito a la muerte y te las entrego a ti. Es lo que decías hace un rato, ¿no? El decir: no hagas libertinaje o no pienses en libertinaje. El libertinaje sería como pensar que en algún momento Dios me entregó a mí el control y el volante, cosa que no fue así, cosa que el Señor está diciendo que no fue así. Escucha, tú jamás dejaste de ser esclavo, solo que eras esclavo del pecado y de la muerte, y ahora eres esclavo de Cristo. Pero en ningún momento uno puede decir: a ver, si yo ya tengo libertad, si a mí el Señor ya me hizo libre, entonces yo ya puedo decidir qué hacer. Ya puedo decidir qué me gusta, ya puedo decidir a dónde quiero ir, ya puedo decidir qué ver, ya puedo decidir qué escuchar. Yo puedo decidir porque es mi libertad. Hermano, en el nombre del Señor te digo, ese pensamiento necesitamos desecharlo y renovar nuestra mentalidad, como lo vimos ya pasadas semanas. Necesito entender que yo no tengo ninguna libertad en el Señor, que mi libertad es de mí mismo para poder amar a mis hermanos y para poder amar a Dios y para poder entregarme al Señor. Es la única manera en la que yo puedo entregarme en amor a los demás y en amor al Señor. En el momento en que yo intente tomar un poco de control en mi vida, hermano, te aseguro que no lo vas a usar para servir a Dios ni para servir a los demás.
te lo firmo. En el momento en que el Señor te soltara un poquito de libertad a ti y a mí, nos regresáramos a donde estábamos. Porque así somos de torpes y cabezones. Porque esa naturaleza es así. ¿Me estoy explicando? Porque el decir que el Señor nos dé poquita libertad significa que el Señor le dé permiso, poquito, a la vieja naturaleza de bajarse de la cruz. Señor, es que extraño a la vieja naturaleza. Bueno, te voy a dar permiso que se baje de la cruz y te dé un abracito. Y ya que se regrese. ¿Podría ser así? Hermano, el Señor, ¿es correcta la hora que tengo? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Por qué estás bien entrado? Bueno, ya, vámonos. ¿En serio es la 1:38? Ah, cierto. Bueno, ¿ya me entendió? ¿Sí ya me entendieron? Hermano, nunca el Señor tuvo la intención. Eso no está en los planes. Eso borrémoslo de nuestra cabeza. La intención de decir, te hago libre de esto y ahora te dejo para que tú hagas lo que quieras, para que tú tomes las decisiones, para que tú tomes las direcciones, para que tú camines a tu voluntad y a tu propio pensamiento. Si el Señor hiciera eso, hermanos, estaría cometiendo el peor de los errores, pero en su sabiduría, gloria a Dios, no lo va a hacer. No es su plan. Y bendito Dios que no lo haga. ¿Quién? Eso es. Así que, hermanos, por eso el evangelio es una locura. Por eso el evangelio es lo contrario a la vida de esta naturaleza. Porque la vida de esta naturaleza te dice, tú realízate, tú haz, tú motívate, tú alcanza tus logros, tú alcanza tus metas. Y siempre estamos viendo a las personas que cumplen sus metas como, wow, yo quiero ser, yo quiero pensar, piensa en cosas grandes. ¿Me explico? Porque el evangelio te dice, porque es una locura para este mundo el evangelio, porque el evangelio te dice, en el evangelio tú tomaste una decisión y la decisión es no vivir más para ti. Esa es la diferencia con el reino de este mundo. Porque cuando tú servías al reino de este mundo, tú no tenías opción. Tú eras esclavo por deuda. Eres esclavo por condición. No tenías otra. Y así que chiste, si antes era esclavo y ahora soy esclavo todavía. Bueno, sí, pero tu Señor es diferente. Se trata del Señor, se trata del señorío, de quién está sobre ti, de quién te gobierna. Porque mientras en el reino de las tinieblas había opresión y no tenías opción, al reino de Cristo entraste por opción tuya. Y por eso digo que es una locura, porque en este reino tú vives una vida y el mundo te dice, hey, vive tu vida, es tu vida. Y tú en el reino de Cristo dices, no, no es mi vida. No es mi vida. Yo renuncié a mi propia vida para vivir por alguien más. Y para vivir para alguien más, hermano, ¿eso no parece un desperdicio de vida? Bueno, a ti no, porque tú ya estás en el Señor. Pero al mundo no le parecerá un desperdicio de vida. Al mundo no le parecerá algo, ay, eso es algo absurdo. ¿Cómo vas a vivir para alguien más? ¿Cómo vas a vivir para agradar a alguien más? No, la vida es una, dice este mundo. Es una vida y ¿qué hay que hacer con ella? Disfrutarla lo más que puedas. Vívela, disfrútala.
Vívela, tú no te preocupes. Vive lo más que puedas, porque vida solo hay una. Mientras el Evangelio dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tu vida no se trata de ti, tu vida se trata del Señor. Cada vez más aprendemos del Señor y aprendemos del reino. Amén. Para que cada vez más estemos ubicados y siendo efectivos en el reino de Dios. Mari, ¿querías decir algo? Ajá. Hey. Claro. Amén. Qué bueno, que me da gusto que lo vayamos entendiendo y comprendiendo así. Para este mundo, hermano, la vida en Cristo es un desperdicio de vida. Por eso el Señor dijo que si alguien perdiera su vida por causa de mí, y eso es literal, si alguien pierde su vida, porque es una pérdida de vida, la hallará. Pero el que gane su vida realmente la perderá, dice el Señor. Hermano, entonces no podemos tener logros en esta vida. No, los que te dé el Señor, amén. ¿Sí me explico? Pero todos los que te dé el Señor tendrán que ver con su reino. Todos. Y tendrán un sello, tendrán un sello: renuncia. Hay un sello de certificación que es la renuncia. ¿Decías? Invita a Dios, involucra a Dios en tus planes y lo vas a ver en tus planes. No, al contrario, en el reino del Señor es ¿qué planes de quién? ¿Qué tus qué? Renuncia. Entonces, ¿cómo sé que estoy caminando en el reino de Dios? Porque hay renuncia. Ajá. Sí, pero es que bueno, ¿sabe? Porque ahora viene algo más importante. Ya me voy a callar, pero ahí viene algo más importante. No solo es que que tú ya no estés como que entonces ya no cuento en este evangelio. Yo ya no tengo, soy un cero a la izquierda, o qué pasa conmigo. No, hermano, ahora eres lo mejor que puede ser, porque ahora nos convertimos en representantes del Señor. Representantes del Señor. Somos el equipo del Señor, que estamos jugando en un estadio que no es el nuestro, que siempre jugaremos de visitantes, que no somos locales, pero que estamos representando al reino de los cielos. Y eso es mucho mejor que es tener logros humanos y personales. Amén. Dele un aplauso al Señor, dele gracias al Señor por el día de hoy. Y vamos a terminar. No sé en qué momento y cómo se me fue el reloj, pero
sé que usted lo puede aprovechar. Lo aprovechamos, digo, hermanos. Creo que siempre tenemos prisa para muchas cosas, pero alguna vez también lo decimos nosotros, el tiempo que realmente le dedicamos a la comunión, hermano, es poquito. Así que pues lo aprovechamos, ¿sale? En el nombre del Señor. Amén. ¿Vamos a cantar algo, Johan? ¿No? ¿Vamos a orar? Bendito el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Nos ayudas, Gabo? Hermana, ¿cómo está Cataleya? ¿Qué sabemos de ella? Está delicadita. Ok. Vamos a orar, iglesia. Si alguien trajo algo para el Señor, téngalo cerca de usted, presente, y al terminar de orar puede pasar con libertad a depositarlo. Y vamos a incluir a Cataleya especialmente en nuestra oración, hermanos. Vamos a estar orando todavía por ella y por todas las necesidades de la iglesia, hermano. Yo le pido que oremos por gracia y paz, y que oremos porque el Señor nos ¿cómo se puede decir? Que nos establezca, que nos establezca, ¿verdad? Que nos establezca. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos orar en este momento como iglesia y aprovecharlo, Señor, que estamos reunidos, porque sabemos que tú nos escuchas siempre, pero también sabemos y entendemos que cuando estamos juntos y cuando tu iglesia se une en un mismo propósito y en una misma oración en el nombre de Jesús, Señor, tú escuchas a tu iglesia, tú atiendes, y nosotros queremos orar conforme a tu corazón, queremos orar conforme a tu propósito. Por eso no solamente oramos porque las cosas sucedan, oramos también por conocer tus propósitos, Señor. Oramos por conocer lo profundo de tu corazón. Oramos por conocer tus planes el día de hoy. Oramos por conocer, Señor, cuál es tu voluntad en este tiempo y con cada persona y con cada situación. Señor, hace días, hace semanas que hemos estado orando por Cataleya, y te pedimos, Señor, y te preguntamos: